Dios es bueno con cada uno de nosotros y tenemos siempre esta oportunidad de poder estar aquí en su casa para alabar y exaltar su santo nombre. Y no tenemos que desaprovechar esa oportunidad que el Señor nos va dando, nos permite. Sean todos bienvenidos. Vamos a hacer una oración así como estamos. Buen Dios y Padre eterno, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de venir hasta tu casa. Te damos gracias, Señor, porque has sido bueno. En esta mañana te pedimos que sea usted preparando nuestro corazón, nuestra mente, para poder entender su palabra. Prepare, oh Dios, nuestro entendimiento para que esta palabra, Señor, que vamos a escuchar, caiga en buena tierra en nuestro corazón y nos las llevemos meditando en ella. Así también le pido que prepare mi corazón, prepare mis labios, que de ellos salga la verdad y nada más que la verdad, y que sea expuesta su palabra conforme a su bondad y conforme a su misericordia. Que caiga, oh Dios, en estos corazones y en estas mentes a su manera y no a la de nosotros. Le doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a Salmos, capítulo 27, y vamos a tener la meditación de la palabra en este día. Y el tema se titula Sensibles a su voz. Muchas veces escuchamos y podemos interpretar o tratar de entender a personas que han dicho que Dios les ha hablado. Y yo he escuchado gente que pregunta, ¿pero cómo es que Dios habla? ¿De qué manera Dios le habla a sus hijos? ¿Acaso Dios le hablará a personas porque Él quiere hablarles o por algún motivo? ¿O de qué manera? Y podemos encontrarnos con situaciones en las cuales Dios habla. Yo estoy seguro que si en esta mañana nos ponemos a preguntarle uno a uno, les aseguro que cada quien vamos a tener una experiencia personal con Dios hablándonos. Hace unas semanas, un hermano decía y platicaba, contaba una experiencia sobrenatural, completamente sobrenatural. Y yo ponía un ejemplo de cómo Dios habla en la simpleza de la vida diaria. Una vez escuché a un predicador que decía que nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Y nosotros pensamos, cuando Dios habla, yo me imaginaba a Moisés y la zarza ardiente. Digo, ¿cómo me hablará Dios? Que voy caminando y de repente se incendia un árbol, ¿no? Y me empieza a hablar. Pero no, Dios no habla así. El predicador decía que él iba en la autopista y a lo lejos vio que venía una curva. Y él dice que venía exceso de velocidad y él pensó, no sé, se acordó, como usted lo quiera llamar. Pero dice que cuando iba a entrar en la curva, dice algo vino a su mente y le dijo, el federal siempre está ahí. Y dice, él va en la curva y pues la agarra. Y sorpresa, ahí estaba el federal. Entonces el federal lo alcanza y lo para. Y ya dice el pastor, dice, pues veo al federal, y se baja y le dice, oficial, quiero decirle algo. Dice, dígame, pastor, porque lo identificó. Dice, Dios me dijo que usted estaba en la curva. Y le dice el oficial, ya haciéndole la multa, dice, pues para la otra, hágale caso a Dios. Muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia en la cual uno puede decir, es que algo me dijo, es que el sexto sentido, es que algo pasó ahí, algo vino a mi mente y yo ya sabía. Si usted se pone a analizar y se pone a meditar, todos tenemos una experiencia de ese tipo. Pero muchas veces
lo que no hacemos es hacerle caso a la voz de Dios. Si usted va a hacer algo incorrecto, algo que no es correcto para su vida, para la integridad de su persona, que va a afectar los intereses personales, familiares, algo antes de hacerlo, algo viene en chispazo a su mente y le dice, no. Pero ya usted toma la decisión, como este conductor, que tomó la decisión de seguir a la misma velocidad, y hay una consecuencia después. La consecuencia fue pagar una multa, y muchas veces la consecuencia de nuestros actos a la hora de tomar esa decisión, pues son laborales, familiares y de muchos tipos en los cuales sale uno raspado. Por eso el tema de hoy se titula Sensibles a su voz. Yo quiero que todos seamos sensibles a la voz de Dios para que nuestra vida sea más fácil, nuestra vida sea más acorde a lo que el Señor quiere que nosotros vayamos desarrollándola en el día a día. Estoy seguro, hermano, que a partir de hoy usted va a ser más sensible a la voz de Dios a partir de este tema. Vamos a ir al Salmos capítulo 27. Lo voy a leer, quiero que siga usted con su mirada. Son 14 versículos. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra del Señor: Jehová es mi luz y mi salvación. Pregunta, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultaré en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No partes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. A causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Este Salmo 27, en el cual David pone en las letras, en la palabra, en estos salmos, una porción un tanto poética en el cual nos declara toda su confianza en Dios, toda su confianza en medio de cualquier tipo de circunstancia difícil. Él tiene la confianza plenamente en el Señor, en su Dios, en Jehová de los ejércitos. En el versículo 1 tenemos: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Aquí tenemos 3 puntos que dice, él se refiere al Señor como su luz, como su salvación y como la fortaleza de su vida. En este primer paso que damos en el Salmo 27, podemos ubicar de una forma muy precisa la forma en la cual el creyente debemos de tener la confianza puesta en nuestro Dios a través de que es nuestra luz, nuestra salvación y la fortaleza de nuestra vida. Cuando el salmista empieza hablando sobre estos puntos básicos en cuanto a la confianza, en cuanto a la fe, en cuanto a la certeza que él tenía de Dios, antes de llegar a ser sensible a la voz de Dios, él declara con sus labios que está pero bien cimentado en el Señor.
Para que usted y yo tengamos esa sensibilidad a la voz del Señor, a la voz de Dios, debe de haber una cimentación firme de nosotros en nuestro Dios. ¿Verdaderamente nosotros estamos bien cimentados sobre la roca que es Cristo, o estamos tambaleando, o estamos en arenas movedizas? Muchísimas personas en la historia del cristianismo han avanzado en su vida como creyentes, pero sobre arenas movedizas. ¿Por qué? Porque hay puntos en los cuales, por la mala enseñanza, por las malas bases, porque nunca hubo un discipulado real, porque nunca hubo un adoctrinamiento bíblico real y verdadero en sus vidas, y van avanzando conforme van pasando los años en arenas movedizas en el cristianismo. Y eso nos vamos topando con personas que en algún momento, en el transcurso de sus años como creyente, nos llegamos a topar con situaciones en las cuales tienen pruebas, y podemos decir, son pruebas que en algún momento, pues ni es prueba, ¿no? Podría ser así como que un pequeño vientecito, y a las personas los tambalean fuerte. Personas que han dejado de congregarse, personas que han dejado de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque no hubo una cimentación en el Evangelio. Cada uno de nosotros debemos de checar bien cómo estamos parados y dónde estamos parados, para que a través de la palabra nuestras convicciones estén bien firmes en el Señor. Si en algún momento nosotros ubicamos que como que no tenemos algunas cosas bien firmes, entonces es el momento de empezar a hacerlo bien. ¿Por qué? Porque Dios quiere que su pueblo esté fortalecido como a Él le agrada. Que venga lo que venga, que pase lo que pase, nosotros estemos tomados de su mano. La confianza y esperanza del creyente deben estar atadas a este cordón de 3 dobleces, que es imposible de romper, que es que Jehová es mi luz, que Jehová es mi salvación y que Jehová es la fortaleza de mi vida. Este es un cordón de 3 dobleces, muchas veces se ocupa para el matrimonio, pero nosotros hoy lo vamos a ocupar para la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ubicamos al Señor, que Él es mi luz, en el Salmo 36:9 dice, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. Muchas veces hay un canto que dice, en tu luz vemos la luz y no sabemos ni de dónde viene. Y lo cantamos y lo repetimos. El salmista decía, en tu luz vemos la luz. En la luz de Cristo está la luz que nos alumbra. A través de Él está la luz que podemos ir, con la cual podemos ir avanzando día a día, año con año, mes con mes, década con década en nuestra vida. Pero si nosotros estamos alejados de esa luz, esa lámpara que es la palabra del Señor, entonces podemos claudicar en algún momento y aún así vamos a estar alejados de la voz de Dios. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Si cada uno de nosotros tenemos la convicción de que el Señor es mi luz, el Señor es mi salvación, Él es la fortaleza de mi vida, ¿qué va a poder venir a atemorizarte, tanto externo como interno, a tu vida? Nada va a venir a tambalearte. Nada va a venir a querer tumbarte. ¿Por qué? Porque tú vas a estar sobre la roca, la cual es Cristo. La fe fundamentada en la roca. Pero muchas veces no es así. Muchas veces claudicamos, o hay situaciones en las cuales nos desanimamos. Y lo que el Señor quiere en esta noche hablarnos es que nos mantengamos sobre la línea, bien puestos sobre la roca, y que tengamos el oído sensible a su voz. Si nosotros alcanzamos a percibir la voz de Dios a través de su palabra, alcanzamos a abrazarnos a los pies del Maestro, así como un niño se abraza sobre las piernas de su mamá, que nosotros nos abracemos así, confiando en el Señor, de que con Él no nos va a pasar nada. Déjeme decirle, hermano, que así esté la tormenta muy fuerte, el Señor va a estar con nosotros y nosotros vamos a estar tranquilos. Porque ese es el secreto de todo esto. Cada una de las situaciones que pasa el creyente, déjeme decirle que no hay forma de que Dios le libre de esas situaciones. Usted va, así como el salmista aquí en el capítulo 27, que habla de gente que se juntó contra él, de situaciones que pasaron, que hablaron contra él, incluso un ejército que estaba ya listo contra él. En ningún momento se lee o entendemos en la palabra que Dios libraba de esas situaciones a sus hijos. Lo que Dios promete es que en medio de esas situaciones Dios te va a dar la victoria y tú vas a estar tranquilo.
Y uno más, un pasito más, Jehová peleará la batalla por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces tú puedes estar en medio de la batalla y estás viendo que ya viene hacia ti, pero el Señor te dice, tú mantente tranquilo. Pero es que yo ya veo que viene el problemón sobre mí. Usted no se mueva porque yo estoy con usted. El siguiente paso que viene, ya estás tranquilo, entonces, sí, Señor. Ah, bueno, pues entonces ahora espérate porque yo voy a pelear la batalla por ti. Esas son las promesas que el Señor hace, las promesas que el Señor le hace a su pueblo. Pero ¿qué pasa? Que viene la circunstancia difícil en nuestra vida y nosotros con nuestros propios medios, con nuestra autosuficiencia, intentamos resolver los problemas a nuestra manera. Entonces no escuchamos y no pasamos por el proceso de mantenernos tranquilos, de ponernos firmes, de confiar en el Señor, que es nuestra luz, que Él es nuestra salvación y que Él es nuestra fortaleza. Usted no deja de ser cristiano ni deja de ser creyente, pero en la circunstancia difícil usted empieza a buscar el remedio pronto, que es en su experiencia, en su autosuficiencia, a su manera. ¿Por qué? Porque yo creo que así es mejor. Y lo que Dios quiere es que aprendamos a esperar en Él. Dice el versículo 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Versículo 2. Dice, se juntaron contra mí, ellos tropezaron y cayeron. Hay situaciones, circunstancias muy específicas en la vida del creyente, que por una o por otra cosa, estás metido en alguna circunstancia que tú no fuiste el culpable. ¿Alguien se identifica con algo así? En alguna circunstancia en la cual tú no fuiste el culpable, pero estás metido ahí. Estás en medio de este problemón en el cual tú dices, ¿yo qué hice? Ah, bueno, pues entonces el salmista se identifica y dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Estas circunstancias, hermano, que desgraciadamente pasan. ¿Pero por qué pasan? ¿Por qué nuestro Dios, que es bueno, permite que a sus hijos nos pasen esas cosas? Porque nosotros podríamos llamarle injusticia. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Señor permite que pase esto? ¿Cuál es el propósito de esto? Uno de los propósitos que Dios permite que te veas en medio de una circunstancia así, es para ver si estás en arenas movedizas o sobre la roca. Es una de las cosas principales. Cuando identificas tú que tú estás sobre la roca, entonces es cuando el Señor te deja ver a los que se juntan para comer tus carnes, a los que se juntan para despedazarte, te deja ver lo que Él va a hacer con ellos. Lo que dice es, ellos tropezaron y cayeron. Ellos, en medio de esta circunstancia, llámese como se llame, mi amado hermano, de lo que usted se ha estado, que usted no fue el culpable, que usted no tenía nada, usted no había hecho nada. Ellos vienen y el Señor dice, tú te vas a parar sobre la roca y tú vas a ver lo que va a pasar con ellos. Los malvados odian a los santos. Los enemigos internos y externos de los hijos de Dios te van a querer devorar. Usted tiene enemigos tanto externos como internos. Hay cosas en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en sus sentimientos, que están trabajando al día a día. Y eso mismo se convierte en uno de sus enemigos. Uno de los grandes enemigos en la actualidad es el teléfono. ¿Por qué? Porque hemos dejado muchísimas cosas por tener el teléfono en la mano. Hemos descuidado nuestra mente, nuestro corazón, a mi esposa, al esposo, a los hijos, por tener el teléfono. He descuidado el trabajo, he descuidado los estudios, he descuidado la lectura de la palabra por el teléfono. Y si usted medita, si usted analiza, hermano, estamos, ¿cómo le podríamos decir para que se oiga muy feo? Embobados en el teléfono. Y eso es lo que atrae nuestras atenciones. Ese es uno de los enemigos internos. De los enemigos externos, pues puede ser alguna situación laboral, alguna situación incluso en la misma familia, en el mismo ministerio, en la iglesia, porque no porque estemos en una familia cristiana y estemos en el ambiente cristiano,
no significa que aquí va a haber situaciones siempre tranquilas. Muchas veces el enemigo ocupa a la misma iglesia, a la misma congregación, para tambalear y para ver quién está sobre la roca y quién no. Cuando estos enemigos se juntan contra él, ¿no? Cuando dice el salmista, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. Yo me imagino, hermanos, quiero que vuelve su mente a los documentales de National Geographic. Cuando están los lobos y de repente anda la manada de lobos cazando, pero pues ya está cayendo la nieve y ahí están los fotógrafos de National Geographic grabándolos a ver qué hacen los lobos. Y de repente los lobos alfa de repente salen de la manada y empiezan porque ya tienen hambre. Muchas veces se comen a los lobos viejos. Y de repente en la noche se encuentran a un conejo. No, hermano, el conejo es usted. Y los enemigos son los lobos. Y los lobos están hambrientos. Los lobos de repente van a brincar sobre el conejo. Si han visto un video y si no, búsquenlo. Lo hacen pedazos. Podríamos poner, hermanos, ejemplo, un venado, pero no, hermano, no nos podemos comparar, somos un conejito. Comparado con los problemones que vienen atrás de nosotros. Y si nosotros estamos, hermanos, en arenas movedizas, uno te va a agarrar por un lado y el otro por el otro. ¿Y qué hacen los lobos? ¡Prac! Así es. Y déjenme decirle que es completamente sangriento eso. Una vez en la casa de mi tío Isaac me tocó ver cómo sus dos perros mataron a un gato. Y así, uno lo mordió de atrás y el otro lo mordió de la cabeza y así los dos perros lo reventaron. Tremendos perros. Ahora imagínense a un par de lobos hambrientos con un pequeño conejito. Pues así es los enemigos del creyente y el conejito es el creyente. De esa manera, los enemigos se juntaron para angustiarlo y para comer sus carnes. Pero el salmista dice, pues cuando se juntaron contra mí, yo como un conejito viendo para todos lados y viendo a los lobos que venían sobre mí, estos se tropezaron y se cayeron. Ellos se tropezaron y se cayeron. Dice Romanos 8:31, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros en el momento de la circunstancia difícil? ¿Quién estará contra nosotros? Dice más adelante, versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Usted cree, mi amado hermano, que podremos estar confiados en el momento de una circunstancia difícil, llámese una guerra o llámese un tremendo problema? Hay una confianza que tiene que tener el creyente y esa confianza no nace de él. Esa confianza viene de Dios. Esa confianza no es porque él es el super cristiano. Es porque él reconoce sus debilidades y el Dios Todopoderoso es el que domina la vida de este creyente. Yo quiero que se imagine, ¿cuántos han visto la película de El Gladiador? Que pasa como 5 veces al año en el Canal 5. ¿No? Y dura como 5 horas con todos los comerciales, ¿no? Bueno, máximo décimos. El gladiador, cuando hay unas opciones, unas escenas en la batalla, en la película de batalla, y hay algunas en donde están su ejército de él y está el ejército contrario, y él agarra y se arrodilla y agarra tierra. Y como cuando el jugador de billar se echa tiza, ¿no? Para que resbale bien. Pues yo así me imagino, ¿no? Él agarra y como que reclama esa tierra, aquí voy a ganar yo. Se le ve tranquilo en medio de que todo el ejército está presionadísimo. Hay escenas en las cuales se ven los guerreros así barbones, musculosos con sus espadas y haciéndose del baño. ¿Por qué? Porque el miedo es tremendo. El rey David
Él sabía lo que era vivir ese tipo de batallas. Él sabía lo que era ir y combatir contra los filisteos. Él sabía perfectamente lo que era sacar la espada y luchar contra alguien más grande y más fuerte que él. Pero él siempre estuvo consciente de que la gallardía, la valentía, el coraje, el liderazgo, el poder que él tenía con su propia voz, venía de arriba y no venía de él. Cada vez que David, desde que él era pastor de ovejas y cuando él fue y le cortó la cabeza al gigante, podemos ver cómo cada una de las circunstancias en las cuales él se vio involucrado, se le veía la confianza en el Señor. Y eso es algo que en esta mañana, hermanos, Dios quiere que nosotros entendamos que lo que venga o lo que ya esté pasando o lo que haya pasado en tu vida, tú debes de estar confiado porque el Señor fue el que ha peleado la batalla por ti. Porque Dios, en medio de la circunstancia difícil, Él te tiene sobre la roca. Y si no te sientes sobre la roca, pues entonces posiciónate sobre la roca, que Él peleará la batalla por ti. Él no quiere un ejército de cristianos que estén titubeando en el momento de tomar la decisión. Él no quiere un ejército de personas que se esté acobardando porque ya viene el enemigo. El Señor no quiere, mi amado hermano, que usted y yo claudiquemos en el momento de la circunstancia difícil, en el día de. Él no quiere que usted y yo claudiquemos, Él no quiere que usted y yo nos amedrentemos. El Señor nos habla en este día y dice, yo quiero que seas sensible a mi voz, porque tú vas a salir en victoria de lo que estés atravesando. Llámese como se llame, mi amado hermano. Hay personas que experimentan un terror tan atroz a la muerte que en sus ansias de evitarla la sufren y la padecen 1000 veces. Muchas personas a lo que más le tienen miedo es a la muerte. Este miedo a la muerte en el cual hay una desconfianza por lo que va a pasar cuando el corazón ya no lata, ni cuando los ojos estén abiertos. Hay un miedo para lo que venga, entonces esas personas están sufriendo lo que va a pasar, y más si ya tienen un diagnóstico muy grave, entonces hay una circunstancia muy fea en la vida de ellos. Ellos pierden la esperanza, pierden la fe, pierden la confianza y la seguridad en el Señor. Mucha gente se entiende porque nunca tuvieron al Señor en sus vidas, pero nosotros no. Nosotros lo tenemos y debemos de estar tranquilos, confiados en que el Señor nos tiene en el hueco de su mano. Cada uno de nosotros, mi amado hermano, cada vez que padezcamos, cada vez que pasemos en situaciones difíciles, debemos de mantenernos tranquilos. ¿Por qué? Porque el que pelea la batalla por nosotros es el Señor. ¿Usted cree que ese Dios que en la Biblia se le llama Jehová de los ejércitos, que no conoce la derrota y que no conoce el miedo, que las nubes son el polvo de sus pies, va a dejar abandonada a una persona que Él la compró con la sangre de su Hijo? ¿Usted cree que algo tan valioso para Él como es usted y yo, el Señor lo va a dejar que le pase lo que le pase? No. Algo tan valioso, el Señor lo va a proteger en el hueco de su mano. No te va a librar de que veas la batalla. No te va a librar de que veas lo que está pasando. Tampoco te va a librar de que veas que tus enemigos se tropezaron y se cayeron. Lo que sí va a hacer es que no te va a pasar nada. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice, hay un dicho que dice que la confianza es hija de la experiencia. ¿Han escuchado el dicho cuando alguien, un conductor de un tráiler o de un autobús, o una persona que ha manejado muchos años, y hay un dicho que dicen, es que es un viejo chofer? ¿Sí lo han escuchado? Se refiere a que es un buen conductor. ¿Y por qué? Porque él tiene la experiencia
para cuando haya que hacer algo, Él lo va a resolver. ¿Cuántas veces, no sé, subiendo la autopista hacia Esperanza o hacia Culcingo, de repente un camión se frena y de repente se viene para atrás? ¿Y qué es lo que hace la gente que, por ejemplo, el del Volkswagen que va atrás? ¿Qué hace? Se bajan corriendo y le meten unas rocas tremendas a las llantas. Y de repente toda la gente se bajan y tratan de meterle piedras enormes, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque saben que hay que frenarlo, si no va a ser una catástrofe. Esa es la experiencia. Y les da la confianza de ya estar ahí hasta que puedan rebasarlo, y da la confianza de que el camión ya no se va a mover. Eso te lo da la experiencia. Cada uno de nosotros tenemos experiencia en nuestros ámbitos, pero también tenemos experiencia en el cristianismo. Tenemos experiencia, mi amado hermano, y esa experiencia a usted y a mí nos debe de guiar a tener confianza. Si usted y yo, con toda la experiencia del mundo, no seguimos confiando en el Señor, en el cual hemos caminado por varios años, entonces déjeme decirle que, entonces, ¿a qué estamos jugando? Debemos de tener confianza, debemos estar seguros en Él, y Dios va a provisionar todo. Ustedes lo vieron hace un mes, muchos de ustedes lo vieron. Nosotros lo único que teníamos era ese piano. Cuando se dio la oportunidad de estar aquí en este lugar, lo único que teníamos era ese piano, sin la base, el puro piano. Yo me acuerdo que platicando en casa, mi hijo me dijo, ¿cómo le vamos a hacer? Y yo le dije, tú tranquilo, porque Dios proveerá. Si nosotros dudamos de que Dios es el que provisiona todas las cosas terrenales para su iglesia que tiene un futuro celestial, entonces estamos donde no deberíamos. Nosotros debemos de mantenernos tranquilos, firmes y confiados en el Señor, de que el Señor, Él pues proveerá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nos dará todo lo que nos falta, tanto terrenal como espiritual. Pero si nosotros tenemos toda la experiencia como cristianos y dudamos en el momento de la circunstancia difícil, hermano, entonces, ¿dónde estamos parados? ¿De qué se trata esto? Usted y yo debemos de estar confiados, confiar en el Señor, confiar en Él. Él está dispuesto a hacer lo correcto para con nuestras vidas, para con nosotros. Pero también Él nos permite ver la batalla, ¿para qué? Para que confiemos en Él. Así es, Él es así. Dios quiere que seamos un pueblo con muchísima confianza en Él, pero que también transmitamos esa confianza a los demás, de que Él está con nosotros. Los pueblos de Israel, el pueblo de Israel, cuando iba caminando en el desierto, cuando salieron de Egipto, los pueblos que los conocían les tenían miedo. Y los pueblos había un dicho que decía, es que Jehová pelea por ellos. Los pueblos paganos tenían más confianza en el Dios de Israel que el mismo Israel. El pueblo de Israel iba y siempre tenían miedo, siempre quejándose, siempre haciendo cuanta cosa. Mejor los paganos, ellos decían, no, es que Jehová pelea por ellos. Y a estos se les olvidaba de que Jehová era el que los protegía. Dice más adelante, versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, y ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. El salmista, hablando sobre la casa de Jehová, sobre su templo, sobre su tabernáculo, sobre su morada, pero yo les recuerdo, hermanos, que en ese tiempo no había templo.
porque el templo lo construyó su hijo, lo construyó Salomón. Pero el salmista diciendo, una cosa he demandado a Jehová, solo una cosa he pedido, y esta cosa yo la voy a buscar, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Un hombre que estaba en una posición de angustia y lo único que le pidió a su Dios en el momento de la angustia, que esté yo en tu casa, cuando no existía un templo físico. Pero David sabía que había un templo especial, no hecho con manos humanas. David sabía perfectamente, miles de años atrás, que había un templo en el cual el Señor lo ocupaba como su morada. Dice 1 Corintios 3:16. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Después dice 2 Corintios 6:16, para confirmar cuál es ese templo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice en Ezequiel 37, versículo 26, y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Y cerramos con Hebreos 13:20. Cada uno de estos versículos nos hablan de un santuario, de un tabernáculo, de una morada, de la casa de Dios, que no es construida por mano humana. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cada una de las circunstancias en las cuales podemos ver en Corintios, en Ezequiel, en Hebreos, entendemos que el salmista ya entendía que el tabernáculo y la morada de Dios no era hecha con manos humanas, no era una tienda, ni era un tabernáculo, ni era un edificio, era su corazón, era su mente, era él mismo. Esa confianza que el rey David, que el salmista tenía en el momento en el cual los angustiadores y sus enemigos se habían juntado y ese ejército estaba acampando en contra de él, el único lugar a donde él podía correr para refugiarse en su Creador era en su corazón. El único lugar seguro donde él podía encontrar la paz que solo Dios da en un corazón angustiado era en sí mismo, a través del Espíritu que moraba en él, que venía de arriba. Solo en él. Hoy somos templo del Espíritu Santo. El salmista, él dijo, no apartes de mí tu Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento, antes de la gracia, antes de Cristo, el Espíritu venía por etapas en los ministros, en los siervos, en los profetas, en los reyes. David tenía el Espíritu de Dios.
Dios había apartado de Saúl el Espíritu de Dios. Pero David sabía que estaba en él. Y sabía que en el momento de la angustia y de la circunstancia difícil, él podía correr hacia su Señor. ¿De qué manera? Postrado de rodillas, hablando a su Dios en la intimidad de su corazón. Y el Señor lo escuchará. Usted y yo tenemos la oportunidad de correr al Señor en cualquier lado donde nosotros tengamos oportunidad para buscarle, y Él hará la obra en nosotros. Él nos dará esa inyección de confianza que necesitamos. Dice el versículo 5, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Todo este lenguaje figurativo, en el cual el rey sabía que solo a través de Dios él podría estar seguro, solo a través de Jehová, que era su luz, su salvación, solo a través de él podía estar tranquilo en el momento de las circunstancias difíciles. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. En un momento en el cual ya estás en medio de una circunstancia tremenda, el salmista sabía que el Señor levantará su cabeza por arriba de ellos. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Una persona que está llena de problemas, lo que menos hace, hermanos, es tener júbilo, tener alegría, cantar alabanzas. Pero acá el salmista nos está diciendo, en los momentos críticos que estás pasando en tu vida, canta alabanzas. Haz sacrificios en el tabernáculo, sacrificios de júbilo. Gózate porque Dios está ejerciendo su salvación en ti. Gózate porque Él está extendiendo su mano. El salmista decía, su diestra de poder es la que me sostiene. Su diestra de poder es la que está extendiendo para que usted esté seguro en las manos del Omnipotente. Si nosotros no creemos eso, hermano, esto es parte de lo que implica la fe del creyente. Se puede decir, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es que mis ojos están viendo otra cosa. Es lo que pasó con Daniel. Daniel vio cómo se levantaron contra él y la gente habló de él con el rey para ponerle un tropiezo. Los gobernadores hicieron que el rey hiciera un edicto de que nadie podía alabar a otro Dios más que al rey. Daniel no iba a dejar de adorar a su Señor. El Señor no lo libró de que hablaran de él. Hablaron de él. Se juntaron los malignos y los angustiadores contra él. El Señor no lo libró de que lo acusaran. De eso tampoco lo libró el Señor. Incluso ante los ojos del propio rey, Daniel era inocente. Porque le dijo, rey, aún ante tus ojos, tú sabes que yo no hice nada. El Señor tampoco lo libró de eso. Pues le pusieron un 4 al rey para castigar a Daniel. Tampoco el Señor lo libró de que lo echaran al foso de los leones. Daniel se fue, lo aventaron al foso de los leones. En la posición de Daniel, podemos entender que hasta ahí llevaba 5-0 en su contra. Pero de lo que Dios sí lo libró, y lo que Dios quiere que tú entiendas en esta mañana, de lo que Dios te va a librar, es que Dios le cerrará la boca a los leones. En el momento en el cual tú estés en el foso, y en el cual tú consideres, ¿pero por qué? Porque Dios quiere que veas que el Dios que está contigo le cierra la boca al león. Y controla todas las circunstancias. Porque si Dios hubiera evitado cualquier otra circunstancia antes de que lo echaran al foso de los leones, no hubiera pasado lo que sucedió. Que el rey ordenó que todos los que lo acusaron los echaran al foso de los leones con todas sus familias. Y ahí vino la retribución de parte de Dios para con la gente que se mete con sus hijos. Y el Señor en esta mañana, hermano, nos está diciendo
que va a haber una retribución para todas las circunstancias que hay en tu contra. Pero cada uno de nosotros tenemos que mantenernos en la línea para lo que venga en el día a día. Usted no quiera resolverlo bajo sus propios términos. Usted tómese de la mano del Señor y deje que el Señor le cierre la boca al león. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer a su manera, no a la de nosotros. Usted lo que tiene que mantenerse es firme. Manténgase firme en la roca que es Cristo. Viene el versículo 7. No quiero leerles una nota. Se entiende que el creyente, el Hijo de Dios, el que mora en Cristo, es una nueva criatura. Este creyente debería de tener una relación tan personal con su Dios, en la cual todos los días de su vida contemple la hermosura de su Dios, la hermosura de Jehová. Todos los días de su vida medite en su palabra, y todos los días de su vida esté seguro en su Dios. Firme sobre la roca que es Cristo, llevando una vida de alabanza y adoración en espíritu y en verdad. Si nosotros logramos hacer eso, hermanos, el Señor va a empezar a hacer la obra completa en nosotros, porque su espíritu está aquí adentro, y nosotros somos templo del Dios viviente. Es lo que somos. Dice el versículo 7. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aquí estamos viendo, hermano, versículo 7, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. ¿Cómo estaría el salmista con el ejército enfrente, con la gente que lo había rodeado, diciendo, oye Jehová, mi voz con que a ti clamo? Una voz desgarrada por la angustia, una voz en medio de la aflicción, en la cual el hombre de Dios está teniendo esa batalla personal. Es probable que el salmista tenía esos enemigos externos, pero muchos de nosotros nos identificamos en esta posición con los enemigos internos que tenemos, o circunstancias tremendas que están agobiando nuestras vidas. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Oye, oh Señor, lo que está pasando. Ten misericordia de mí y respóndeme. ¿Cuántas veces, hermano, el cristiano dice, Señor, ten misericordia de mí? Porque ya no habrá por dónde, si no, como dicen, me llueve sobre mojado. Esto está tremendo. Y nosotros estamos en una posición que ya no sabemos por dónde. Pero aquí viene lo tremendo, hermano. Porque cuando cuando la persona desgarra su corazón, desgarra su voz, desgarra su humanidad ante el Dios verdadero, reconociendo que el tabernáculo en el cual habita el Espíritu Santo es este, y se postra y no tienes a nadie más. Aquí no va a venir el líder de la iglesia, no va a venir el hermano, no va a venir la persona. Esta batalla la peleas tú con el Señor, pero con el Señor de tu lado, con Dios de tu lado, y Él va a hacer que tú te confiances en Él de una manera sobrenatural, que no va a haber experiencia que venga y alguien te platique, que va a ganarle a la experiencia que tú vas a empezar a tener con tu Dios a partir de este día, cuando le digas al Señor, ten misericordia de mí y respóndeme, porque el Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí, mi amado hermano, de repente escuchará usted en su oído y el Señor le dirá, buscad mi rostro. La respuesta en medio de la angustia que recibe el Hijo de Dios, que recibe el hombre o la mujer, que se aferran a su Señor en el momento de la crisis, es buscad mi rostro. Si usted y yo buscamos el rostro del Señor de la manera que el salmista lo estaba haciendo en un momento de desesperación y de desgarro, el Señor te va a decir, buscad mi rostro. Hijo mío, hija mía, buscad mi rostro. Pero qué respuesta tan divina y tan corta. Porque a mí me gustaría escuchar como que tronar así, ¡pah! No te preocupes, yo voy por ti. Pero no, el Señor dice, buscad mi rostro. Y la respuesta inmediata del salmista fue, tu rostro buscaré, oh Jehová.
No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. ¿Qué es lo que viene cuando el salmista escucha la voz de Dios y le dice, busca mi rostro, hijo mío, acércate a mí? Quiero escuchar tu voz. ¿Por qué tuvo que pasar una circunstancia difícil para que te acercaras a mí? Hoy es el momento en el cual tú estás escuchando mi voz. Por eso el tema se llama sensibles a su voz. Porque en la circunstancia en la cual nosotros estamos tambaleándonos, hermano, usted lo que va a hacer es arrodillarse, cerrar sus ojos y acercarse a su Creador con un corazón en espíritu y en verdad. Y el Señor lo que le va a responder es buscar mi rostro. Yo estoy contigo. Solo busca mi rostro. ¿Qué es lo que nos está dando la palabra? ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que en el momento en el cual tú te sentías o te sientes más solo, más desesperado, en el momento en el cual está la batalla por empezar, la confianza que viene de lo alto es: yo estoy contigo. Tú tranquilo, hijo mío. Lo que venga, yo estoy contigo. Porque tú has confesado que yo soy tu luz, que yo soy tu salvación y que yo soy la fortaleza de tu vida. Entonces mantente tranquilo. Buscad mi rostro. Dios no se esconde ni se oculta. Él se muestra y se da a conocer a todos aquellos que tenemos su espíritu. Cada uno de nosotros, en el momento en el cual nos acercamos a nuestro Dios, vamos a ver la diestra de Jehová que hace proezas en nuestra vida. Y la vamos a ver, y el Señor va a permitir que nosotros la veamos para testimonio, para contagiar a los demás esa confianza de que tenemos un Dios vivo y verdadero. Esa confianza de que estos cuerpos son un templo del Dios viviente. Verdaderamente, en la palabra nos habla de que nos reunamos, de que habitemos en armonía, de que la cena del Señor la tomemos para fortalecer los lazos de la comunión, de que oremos unos por otros, de que exhortemos unos a otros, animemos unos a otros. Y todo lo que la palabra nos habla en las epístolas pastorales es de comunidad, de familia, de estar juntos. Pero en el momento en el cual usted reconoce que tiene que hacer lo que tiene que hacer, hermano, eso le toca a usted solito. Los hermanos, usted podrá venir a la casa de Dios y podrá decir: hermanos, quiero que oren por mí porque tengo alguna situación. Y los hermanos oraremos por usted. O alguien que usted conoce y usted le tiene la confianza, usted le platica y el hermano orará o la hermana orará por usted. Y va a ser de aliento para su vida. Pero el verdadero momento donde usted se tiene que afianzar en el Señor es en su intimidad, es a solas con Dios, es en ese refugio que usted tiene en su corazón, en donde el Espíritu Santo mora. Es ahí donde usted se va a acercar a su Dios y va a hablar con Él. Y usted le va a decir: escucha mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Usted se lo podrá decir desgarrando su corazón y su voz, con lágrimas, o se lo podrá decir con sacrificios de júbilo y cantando alabanzas. Pero de cualquiera de las dos formas, usted tiene que hacerlo. Vivir una vida de agradecimiento con el Señor. Demostrarle a los demás que yo no vivo una vida de tristeza, sino de gozo. Contagiándole a los demás que yo estoy gozoso porque Cristo ha hecho la obra en mí. Y puede ser que lleguemos a un punto en el cual usted no se lo pueda demostrar porque no tiene las fuerzas, no tiene, la circunstancia no da para demostrar que estoy contento, sino que estoy quebrado y que estoy triste. Entonces, en ese punto, mi amado hermano, usted irá a lo secreto, hablará con su Dios y su Dios le dirá: buscad mi rostro, buscad mi rostro. Y en ese momento en el cual el Señor te dice: buscad mi rostro, usted se encontrará una vez más con su Creador y entablará una relación de confianza,
una relación de padre con hijo, en el cual usted sentirá verdaderamente que la diestra de poder está abajo de usted, y que esa diestra de poder usted está ahí, y que el Señor lo está protegiendo a algo tan valioso como lo es usted. Versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Muchas personas, yo creo que en circunstancias que hemos atravesado en nuestras vidas, nos deberíamos de identificar con esto. Hubiéramos desmayado si no creyésemos que veremos la bondad de Jehová. Usted y yo, hermano, no tenemos por qué desmayarnos. Tenemos que mantenernos con la frente en alto y firmes, porque la bondad de nuestro Dios vence a los enemigos. Así es, así es. El salmista en el versículo 14 dice, yo lo veo como si él se profetizara a sí mismo, como si él se hablara a sí mismo. ¿No le ha pasado que cuando están por algo usted dice, tranquilo, tranquilo? El salmista así fue. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Dice la traducción en lenguaje actual, pero yo sé que viviré para disfrutar de tu bondad junto con todo tu pueblo. Por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios. Sí, pon tu confianza en Él. El Señor quiere que nosotros nos digamos, tranquilo, tranquilo, porque Él está en nosotros. Él nos dará la victoria en esta batalla. Él nos dará la victoria en la circunstancia difícil que estemos atravesando. Llámese como se llame, mi amado hermano. Crisis financiera, enfermedad, problemas familiares, crisis matrimonial, crisis ministerial. Llámese como se llame, el Señor nos dará la victoria. Quiero cerrar con un mismo del mismo David en 1 Samuel. Regálame un poco de agua, ¿no? Primera de Samuel capítulo 30. Primero quiero llevarlos a 1 Samuel capítulo 23. Voy a leer algo que pasó con David y Jonatán. Dice 1 Samuel capítulo 23, versículo 15. Bueno, recordando la historia cuando Saúl quería matar a David, dice el versículo 14, y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Sif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. 16. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Pero aquí hay una pequeña frase que dice, y fortaleció su mano en Dios. Y fortaleció su mano en Dios. O sea, como haya estado, David hizo algo que se fortaleció en el Señor. Ahora vamos al capítulo 30 del 1 de Samuel.
Dice, los títulos de la Biblia dice, David derrota a los amalecitas. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Les doy el contexto. David había ido junto con los filisteos a una batalla, y los príncipes de los filisteos le dijeron, no, ¿sabes qué, David? Tú regrésate, porque capaz que en medio de la batalla te nos volteas, y lo regresaron a él y a su gente. Cuando regresa David con su gente a donde tenían su campamento, se dieron cuenta que los amalecitas habían invadido el campamento de ellos y se llevaron a su gente, a su ganado, a sus hijos, a todos, a sus mujeres. Dice el versículo 3, vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que la ciudad estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Imagínense al rey, bueno, todavía no era rey, David, que era caudillo en ese momento, pero sí era el ungido de Jehová, con todos sus valientes y con toda esta gente que eran guerreros, regresar a su campamento y ver que sus mujeres y sus hijos ya no estaban y el campamento estaba quemado. Dice, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Nosotros podemos ver llorar a un niño. Hoy podemos ver llorar por la desesperación de un hijo perdido, a alguien. Imagínense a hombres fuertes acostumbrados a derramar sangre, acostumbrados a la batalla, llorar con todas sus fuerzas hasta que se les acabaron las fuerzas. Versículo 5, las dos mujeres de David, Ainoam Jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. ¿Y qué pasó después? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Lo que había pasado con Jonatán, David fortaleció su mano en Dios. Acá David se fortaleció en Jehová su Dios. Una frase muy corta, una frase muy pequeña que abarca todo el proceso de un hombre que conoce que su cuerpo es templo del Dios viviente. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar le acercó el efod a David. David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y aquí viene la sensibilidad del oído de David para la voz de Dios. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Esa fue la voz de Dios. Síguelos. Un hombre con sus valientes que habían llegado a su campamento quemado, sus mujeres secuestradas, sus hijos secuestrados, sus pertenencias se las habían robado. Todos hablaban de apedrearlo, de matarlo. Los israelitas lapidaban, ellos mataban a piedrazos. Pero David en este momento de la angustia, también a él se habían llevado a sus mujeres y a sus hijos. Y dice, y David se fortaleció en Jehová su Dios. Y el Señor, David le preguntó, ¿perseguiré a ellos? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor les dijo, síguelos. La sensibilidad del oído de David a la voz de Dios, porque todavía fueron 600 hombres, a mitad del camino se quedaron 200, a la otra mitad se quedaron otros 200, y solo con 200 David fue y venció a todos los amalecitas, por aprender a ser sensible a la voz de Dios. El Señor quiere, mi amado hermano, que usted ponga su oído sensible a su voz. Usted y yo tenemos circunstancias en las cuales hemos omitido escuchar la voz de Dios cuando Dios nos ha hablado. Dios nos habla a través de su palabra. Usted tome su Biblia
y hágase el hábito de leerla constantemente. Fortalézcase en el Señor a través de la palabra y a través de la oración. Si usted habla con Dios, la palabra se vivifica en su vida. Y Dios hará grandes proezas en su familia, en su corazón. Ya no seremos cristianos emocionales o cristianos que de todo nos tambalean. Seremos hombres y mujeres bien enraizados en la roca que es Cristo. Y eso es lo que Dios quiere, que aprendamos a escuchar su voz. Que en el momento de la crisis, en el momento de la angustia, usted aprende a escuchar su voz, porque Dios va a hacer la obra en usted. Póngase de pie, hermano. Póngase de pie. Dios está aquí. Y Dios nos habla, y Dios utiliza diferentes vasos para hablarnos, diferentes medios. El Señor quiere que usted y yo confiemos en su palabra, confiemos en su verdad. Cada una de las veces que nosotros sintamos que necesitamos de Dios, solo acuérdate que Dios está contigo, que Dios está ahí presente. Solo fortalécete en Jehová tu Dios. Y cuando escuches buscad mi rostro, es porque Dios ya está haciendo la obra. Dios y Padre eterno,